desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bueno, llueve sobre mojado y mucho bla bla político, pero mucha medida también. En este sentido, el discurso llueve sobre mojado. Se lo vamos a preguntar a nuestro especialista, amigo de la casa ya, y politólogo, analista internacional, Daniel Montoya. Vamos a hablar con él de los anuncios del presidente y de la política. Daniel, muy buen día. Buen día, Milagros. La verdad que qué oportuno la cortina musical que pusieron, que siempre son tan buenas las cosas que ponen. Yo creo que no hay mejor título para describir lo que nos está pasando, que es llueve sobre mojado. La verdad es que Argentina viene, que eso es un poco, vos decís, cuál es el punto, la puerta de ingreso que tuvimos a esta pandemia, que en realidad está golpeando a todo el mundo, como dicen un montón de analistas, y vemos que no le encuentran la vuelta en muchos países. Los que lo han hecho, yo creo que habría que poner quizás un foco de atención y analizarlo más en detalle. Algunos que están logrando unos avances espectaculares, como el caso de Israel, pero la verdad es que el caso nuestro llueve sobre mojado, a nosotros nos agarró esto con todas las comorbilidades que te puedas imaginar, una década de estancamiento del ingreso per cápita. Si vemos más a largo plazo, prácticamente estamos con el nivel de ingreso per cápita real. Cuando uno dice real, es lo que podés vos comprar en el supermercado, es tu capacidad, tu ingreso real en términos de bienes. Bueno, estamos con el mismo nivel de mediados de los 70. Realmente venimos de una década de esta última de mucho estancamiento. Entonces nos agarra esta pandemia, un tema que yo toqué mucho más en detalle por ahí en mi libro, Estados Unidos versus China, Argentina, la nueva guerra tecnológica. Quizás uno pueda hacer una analogía con lo que le ocurrió a algunos países europeos en la crisis del 30, que los agarró después de la Primera Guerra, con una década tremenda, el caso de Alemania con una hiperinflación. La verdad es que este es un poco el tema de que uno después va al detalle, al menú de medidas que propone Alberto Fernández, y bueno, cuando estamos hablando de comorbilidades, viste, es como ese enfermo que vos le decís en un momento, mira, se tiene que cuidar, tomar determinados medicamentos, y viene por ahí de un hastío de muchos años con problemas, y por supuesto siempre hay una gota o una medida puntual menor que parece rebasar el vaso, y tiene que ver con esto que te decía yo, Milagros, que es el tema de por supuesto, de un contexto que tenemos realmente muy negativo, donde en términos, por ejemplo, de crecimiento, si uno ve, no desentonamos mucho con respecto a la región y sobre todo a nuestro gran socio vecino Brasil. Brasil también viene hace unos años con muchos problemas. Cayó una presidenta en 2014, vemos Bolsonaro cómo se ha desplomado en las encuestas, pero no tienen ellos otros problemas. Imagínate, nosotros en simultáneo, está Guzmán prácticamente hablando de milagros, estaba ayer en el Vaticano prácticamente pasando la gorra. O sea, estamos con problemas que es negociando las deudas que tenemos con los acreedores privados, algo que no ha tenido prácticamente salvo Ecuador este problema. Después el tema de un acuerdo con el Fondo Monetario que no se llegó a honrar ni siquiera la primera cuota, y ahora este tema que aparece un vencimiento menor, por supuesto, del Club de París, pero son 2.500 millones de dólares que realmente el gobierno no los tiene, o si los tiene, un poco una de las medidas de ayer, es justamente asignarlos con estos ingresos de emergencia que ahora hablan de 15.000 pesos, que es como una suerte de reposición del IFE. Bueno, esto te está dando por eso un panorama que la verdad vino también esa cortina, como te decía yo, de Fito Páez.
Totalmente, es una lectura económica muy acertada porque acá se pone en jaque, bueno, la economía versus, en realidad para mí puntualmente inexistente economía, situación sanitaria, pero en cuanto a lo que es el mensaje de Fernández, hay un claro, o los más críticos hablaron de una especie de inmediatez, tal vez de una cuestión que tiene que ver con la espontaneidad no tan espontánea de Fernández, en torno a lo que ya algunos analistas podrían hablar como, bueno, cómo gobernamos en algunas cuestiones lo ingobernable, estos mundos tan abstractos y las posiciones políticas de los gobernadores, las rebeldías tal vez, en este sentido, los criterios diferenciados, y ahí Alberto Fernández salió a hablar en un tono más, poniendo un poco, imponiendo esta autoridad que dicen algunos habría erosionado en los últimos meses, sobre todo la imagen política en torno puntualmente a lo que tiene que ver con las últimas medidas. ¿Qué lectura política haces? Le habló directamente a la política, me parece. ¿Qué lectura de lo político haces hoy de Fernández? Y mira, a ver, digo, como uno le pasa en cualquier orden de la vida, el gobierno la está corriendo de atrás visiblemente, te das cuenta el nivel de... Está, a ver, la verdad es que, por eso te decía yo un poco, me parece que si uno toma lo que podrías decir, estamos a tono con lo que está ocurriendo en todos lados, es como una clase política que en todos lados se les ha quemado los papeles. Vimos, por ejemplo, la gran líder, que un poco lo tomamos como modelo, Angela Merkel, en un momento dijo, para Semana Santa vamos a restringir, y después pidió perdón sobre la Semana Santa, dijo, vamos a abrir, fue un error mío. Imagínate en qué había basado su primera decisión y después la marcha atrás. Bueno, fíjate esto que ocurrió un poco acá, hace 15 días, ni hablar, hace, te digo, una semana prácticamente, las posturas del gobierno, la comunicación de sus ministros era clara, a contramano totalmente de lo que salió Alberto Fernández ayer. Por ejemplo, el ministro Trota, en el caso de la educación, diciendo de que ni se les ocurría el tema de un cierre de escuelas, ni hablar, bueno, en el terreno económico, la propia vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, diciendo de que el IFE había sido un ingreso de emergencia en un momento que estaba todo cerrado, pero que eso no se iba a repetir, que prácticamente era una llave que se había, digamos, una puerta cerrada, que la llave se había tirado al mar prácticamente. Y vos ves de unas 2 semanas de la Semana Santa, que el gobierno inclusive había estado, inclusive hasta festejando el tema, el hecho de que había habido algún movimiento de turismo interno, se había recuperado un poquito, por ahí 40-50% en algunos lugares respecto a años por ahí anteriores. Ves esto donde hay todo un compendio de medidas que van directamente a contramano, y luego donde ves de que claramente al gobierno se le han quemado los papeles, está la clase política, por supuesto el liderazgo central que por supuesto está en cabeza acá del presidente, totalmente desbordado, superado, teniendo que improvisar sobre y encima con argumentos de, imagínate, estamos pasando de estas conferencias de hace un año atrás que cualitativamente eran muy diferentes a nivel político, con presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y donde vos veías que pasaban indicadores, explicaciones, todo esto. Prácticamente ayer a una conferencia donde, y hoy reportajes donde prácticamente son, yo te diría, chismes y cotillón de peluquería, algunas cosas donde dicen, no, mirá, van al colegio, los chicos se cambian el barbijo, cosas de ese tipo. Claramente vos te das cuenta que son señales de un liderazgo político que bueno, que obviamente va improvisando sobre la marcha, adaptando discurso. Con el tema de vacunas había un posicionamiento claro al respecto, todos los días se estaban celebrando que había envíos prácticamente cada 2, 3 días, 4 días. Bueno, ahora aparece este tema del fin de semana, pero estaban suspendidos prácticamente en muchas provincias. Yo estoy ahora, por ejemplo, en Córdoba, a familiares directos míos les suspendieron la segunda dosis de la vacuna prácticamente, y ahí el gobierno tiene que pasar a buscar argumentos
que van a contramano con los propios que se habían estado diciendo y los que difunden los propios laboratorios que las fabrican, diciendo de que la colocación de segunda dosis corresponde a un periodo de unos 20 o 30 días después de la primera. Entonces el gobierno tiene que ir adaptando, improvisando, cambiando, y obviamente esto genera un desgaste enorme. Y en el medio de esto, por supuesto, los gobernadores que pueden, en el caso, por ejemplo, del de Córdoba, rápidamente salió a decir ayer de que no iba a adherir a las medidas, que iba a continuar la provincia prácticamente. Imagínate, es una reactivación que en algunos sectores muy visible. Si vos ves agro y construcción, claramente tenés una reactivación, los indicadores de actividad industrial son muy buenos. Hay gobernadores, por supuesto, que no quieren ni siquiera arriesgar la posibilidad de poner en jaque esta reactivación. Y después el tema también de una medida que vos ves que genera tanto malestar, que puntualmente, que es este tema de la suspensión de las clases por 2 semanas, que no se va a producir en provincias como esta, Córdoba y en otras del interior, pero sí en el área metropolitana, y generando un malestar enorme. Así que yo te diría, así como síntesis de todo esto, Milagros, es que, bueno, lo que te digo yo, prácticamente lo que estás viendo en este momento es una clase política groggy, una dirigencia de gobierno sin respuestas claramente. La oposición no tiene, la verdad en esto, si uno piensa, vos decís, ¿quién capitaliza esto? La verdad es que no sé quién puede capitalizar, porque también los posicionamientos han ido cambiando, no son serios, plantean una cosa y después otra. O sea, tampoco en medio de todo este ruido tan intenso que hay, también no ha aparecido ninguna voz clara y sobre todo consistente de decir uno a lo largo del último año. Vemos, por ejemplo, el gobernador de Mendoza ayer, que era uno de los principales focos de oposición a nivel del gobierno nacional, prácticamente improvisando entre una semana y otra un discurso totalmente divergente a lo que él mismo venía planteando la semana anterior, ahora hablando de medidas de restricción. Así que claramente por eso te decía yo, me parece obviamente el presidente en primer plano, pero me parece que tenés toda una clase política que, acompañando un poco la situación de la economía, está en una suerte de default político. Totalmente, clarísimo. Con respecto al panorama, vos decías, es muy difícil, y nombraste una palabra que tiene que ver con la improvisación, ¿no? La cuestión también de los papeles quemados, y qué hacemos, ¿no? Porque se habla mucho del tiempo, de la capacidad de respuesta, digo, en esto de gestionar la producción de las vacunas, digo, a nivel mundial, no solamente vacunar, sino la capacidad inmunológica de cada vacuna, digo, y la respuesta social. Esto lleva un tiempo, ¿no? Para lograr la inmunidad de rebaño. Y en este sentido también se habló muchísimo del tema vacunas, de la eficacia, hoy por hoy, ¿cómo está la situación a nivel macro, a nivel mundial, en relación a producción, gestión política de vacunas, y en medio de esto el foco, ¿no es cierto?, de lo que sucede, ¿no?, los tiempos, que me parece que es un factor fundamental. Mira, lo que ha habido, obviamente, tenés un contexto general de que hay una apropiación prácticamente el 80% de las vacunas producidas están en manos hoy apropiadas por una cantidad de países, como el caso, en alguna oportunidad hablamos de Canadá, que dispone de 6 veces la cantidad de vacunas que ellos requieren, y Estados Unidos está proyectando para su aniversario del 4 de julio de la independencia tener a toda la población vacunada. Prácticamente estamos viendo fotos a diario donde prácticamente las vacunas las están regalando en cualquier kiosco, se las están colocando a quien pasa por ahí, ya no hay ningún tipo de selección. Así que lo que estás viendo claramente es eso. Ahora, hay un tema acá que surgió un poco y que lo viste con la propia evidencia de Alberto Fernández, estaba con las 2 dosis colocadas de la vacuna que tiene el mayor nivel de seguridad prácticamente de las conocidas, que es la Sputnik, y apareció, por supuesto, con un diagnóstico de coronavirus. Entonces, hay un tema acá que lo ha planteado uno de los directivos de uno de los laboratorios, de que esto va a ser una fase donde vamos a pasar de pandemia a endemia.
O sea, esto va a ser un virus con el cual vamos a convivir en forma recurrente y de ninguna manera, yo he visto muchos analistas que están destacando casos como el de Israel, Nueva Zelanda, Australia, o casos como el de Taiwán, pero no son comparables porque esos son islas prácticamente. En el caso de Israel no es una isla, pero tienen fronteras absolutamente controladas y cerradas, y hay una sola boca de acceso, que es el aeropuerto que tiene. Entonces ellos han podido combinar algo que prácticamente es irreproducible en otro lado, que es la administración prácticamente rapidísima, que tienen vacunado hoy al 70% de la población, prácticamente en 2 o 3 meses, fue un nivel récord, pero y vos ves las muertes prácticamente hoy son nulas, las hospitalizaciones han caído, se han derrumbado, pero esos son modelos que, más allá de que yo veo muchos comunicadores que están destacando esto, son irreproducibles en otro lugar, en casos como el de Argentina, que tiene fronteras, el propio Estados Unidos tiene fronteras prácticamente, digamos, miles de kilómetros de fronteras, donde tiene, por ejemplo, Estados Unidos en algún momento se va a plantear, cuando empiecen estos flujos, convive ahí con México al lado, cuando eso, digamos, tenga una dinámica de intercambio mayor, vamos a ver permanentemente, como pasa con este tema de la gripe, vas a ver la estacionalidad, va a venir el invierno, muertos por gripe que hay habitualmente. Esto ocurrirá durante años con este tema del coronavirus, y bueno, esto se irá en definitiva asimilando y será parte de la digamos de la realidad por ahí con la que vamos a convivir ya por muchos años. Por eso yo te decía de pasar de este estado de pandemia a endemia, vas a tener recurrentemente en determinadas estaciones, sobre todo por ahí cuando llegue el frío, cosas de ese tipo, vas a tener como oleadas a nivel prácticamente mundial, y esto va a ser una convivencia y un adaptarse a una nueva realidad en la que Oriente prácticamente ya era el mundo con el que Oriente, digamos, esto existía hace muchos años. Uno veía, no sé, en cualquier estación de trenes de Tokio, de Shanghái, cualquiera de estas cosas, hace décadas ya todos con barbijos. Ellos han ido teniendo distintas pandemias que por supuesto no han tenido el nivel de difusión de esta, pero conviven ya hace años con esto, y vemos que ellos, inclusive esto es un virus prácticamente que no los ha tocado a ellos, prácticamente por el costado. Vemos los indicadores que esto es un problema eminentemente Latinoamérica en primer plano, por supuesto, donde golpea peor por las condiciones económicas y sociales tan endebles, Norteamérica y Europa. O sea, salir de ahí y ya lo que es África y Oriente, esto es como algo prácticamente que les pasa por el costado. Ellos ya conviven con esto, es parte del mundo habitual hace muchísimos años. Daniel, clarísimo, impecable tu análisis como siempre. Muchas gracias por tu tiempo y nos vamos a mantener en contacto. Gracias, Milagro, les mando un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, Bueno, lo escuchábamos, el análisis del politólogo, analista internacional Daniel Montoya, los coletazos, y la palabra improvisación, papeles quemados, análisis de hoy del espectro político nacional e internacional.